Quiero agradecer a toda la casa del Padre que ha servido con diligencia. Vení, Álvaro. Álvaro ha estado cuidando los carros y ha estado ahí fielmente todos los días. Son un regalo para mi vida. Gracias por cuidar de la pastora y de mí siempre, de la iglesia. Te amamos, te honramos. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso de pies a este hombre. Quiero decirte que si vos no estás en esta iglesia no sentiría. Lo siento, en el nombre de Jesús. Yo quiero que si este hombre te ha bendecido en estos días, yo quiero que usted venga a bendecirlo. Yo quiero sembrarte para una bicicleta que sé que estaba en tu corazón. No para que ande de vago, sino para que ande haciendo los mandados de Dios. Quiero decirte que te amamos, que te honramos. Yo sé que ya tenés que recibir las burlas tal vez de la gente, las tratadas, y vos haces todo eso por cuidar a cada uno de los vehículos que está allá. Yo quiero decirte que hoy te honramos. Quiero que mi esposa venga aquí y yo quiero que ella te diga el corazón lo que ella siente por ti también. Cuando nosotros nos vinimos para acá, algunos de ustedes sabrán que estamos viviendo aquí por un tiempo. Alvarito no dormía porque mi esposo estaba fuera del país cuando se fue para Cuba. Y él pasaba todas las noches y me pasaba tocando el portón. La estoy cuidando, pastora, la estoy cuidando. Y este chaval no durmió como por 2 semanas. Alvarito, gracias por cuidarnos, porque vos nunca te quejas y porque siempre estás ahí para nosotros. Que Dios te bendiga y te lleve a cosas mayores. Sé que el reino es de lo que no arrebata. Quiero decirle que él es el primer miembro de esta iglesia también. Cuando compramos este local, ¿verdad? Ahí lleva. Entonces, los portones se abrieron y él, sin conocernos a nosotros, él quedó aguardándonos hasta que viniéramos uno de nosotros. Entonces, él es el primer miembro de este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, amén. A mí no me impresiona la gente que me quiere honrar a mí. Lo que me impresiona es cuando usted honra a otros, que para el mundo muchas veces los menosprecian porque son los que limpian los baños, porque cuidan los carros. Pero esa gente es importante. Y entonces mucha gente sabe honrar a los que están en plataforma, pero muchas veces nos robamos a nosotros mismos de ver el tesoro en vaso de barro que gente como Álvaro porta. Amén. O sea, yo oro de que a ustedes se le abran los ojos espirituales para que pueda ver el tesoro, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Esa gente son importantes. Esa gente, usted está tranquilo aquí por él. Amén. Bueno, sin más preámbulo, yo quiero hacer pasar al pastor Tommy Moya, ¿verdad? Dicen que él dice que él es pastor, ¿verdad? Y pastor Tommy, dicen que hay lobos que se visten de oveja. Usted es un apóstol que se viste de pastor. Entonces recibamos a este gran apóstol, Señor, con mucho amor. Vamos, démosle un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Aleluya. Buenos días. No sé si usted se siente así, pero yo me siento así. Han sido 3 días hermosos, ricos, edificantes. No solamente uno viene a dar, sino que viene a recibir también. Y
hermosura de poder compartir con los hermanos. Hay veces que pienso que nosotros nos familiarizamos tanto con los términos que le perdemos el sentido y el significado. Cada vez que usted le dice hermano a alguien, usted está reconociendo que son parte de la misma familia y que tenemos un mismo Padre y que tenemos un mismo Señor y que tenemos un mismo Espíritu y que por causa de ese amor es que hoy podemos decir que somos la familia de Dios en la tierra. La familia de Dios en la tierra. Y de veras que me siento honrado de que Dios me haya permitido llegar hasta ustedes, a este lugar. Gracias a los pastores Jesús, la pastora Carmen, que fueron el enlace. Un aplauso para esta pareja de Dios. Tenemos el honor de hoy poder decir que son nuestros amigos. Yo no uso esa palabra livianamente, créanme. Yo no soy de los que anda diciendo que todo el mundo es mi amigo. Yo conozco mucha gente, pero muy poca gente puedo decir en persona que nos han tratado y nos sentimos para ellos como sus amigos. Gracias por su amor. Es evidente que la marca de esta pareja está presente en esta casa. Y eso se debe a que la obra nadie la hace solo. Nos necesitamos los unos a los otros para poder cada uno cumplir con la tarea que nos han dado. Mientras entraba, vino a mi espíritu el escenario de Bernabé y Pablo en Antioquía. Dice que fueron enviados allí porque escucharon los apóstoles que la gracia de Dios había alcanzado a Antioquía. Y dice que cuando ellos llegaron, en el griego me encanta como dice, porque ellos vieron visiblemente cómo la gracia de Dios operaba en aquel lugar. Ellos lo vieron. Interesante, ¿no? O sea, la gracia no es una doctrina ni una teoría, sino que es una manifestación de Cristo entre nosotros. Él vino lleno de gracia y de verdad. Y ver el amor, el hambre, ver el corazón de sus pastores, ver la sencillez, pero también la profundidad de lo que poseen y cargan, nos indican y nos hacen ver que la gracia de Dios está operando en este lugar. Todo lo que entra a donde la gracia de Dios opera no puede quedar de la misma manera. Allí entró Bernabé y Pablo, pero cuando salieron, salió Pablo y Bernabé. Puede que Dios envíe primero gente como hijos de consolación, pero esos hijos de consolación traen apóstoles que dimensionan a la iglesia a nuevos niveles de autoridad y gobierno. De allí salió el apóstol Pablo y Bernabé. Qué rico es reconocer cuando cada uno entiende la asignación, sabe a qué nos enviaron y por qué llegamos allí y cuál era la función. Y qué rico saber que Dios te ha plantado en una iglesia, en una casa, en un ministerio, donde será imposible que no dé frutos para la gloria de Dios. Muy bien, será imposible. Es imposible que la gracia de Dios esté operando en un lugar, cosas no se manifiesten de Dios en ese sitio. No sé si alguno no escuchó la página que algunos me han preguntado para que descarguen nuestro libro, El maravilloso Evangelio de la Gracia. Apúntelo por ahí los que toman notas. tomiboya.tv/libro. Recibe allí gratis nuestro libro. Y los que quisieran seguir conectados y permitirnos caminar con ustedes esta jornada de transformación, de empoderamiento, hemos creado un portal. Ese portal cuenta con cerca de 200 estudiantes a nivel internacional que continuamente reciben mensualmente de nuestra parte estudios en temáticas que se están hablando muy poco, pero que la Biblia tiene mucho que decir.
Entonces allí sembramos esa semilla para que el Espíritu de Dios haga como Él quiere. Esa página es transformadosencristo.com. transformadosencristo.com. Allí hay una mínima inversión que nos permite seguir haciendo lo que estamos haciendo en esa página, pero el recurso que usted recibe en realidad no se le puede asignar precio, ni por la cantidad ni por lo que usted va a recibir a manera de audios, de estudio, de libros. Todo está allí para que usted pueda seguir creciendo en esta maravillosa gracia. ¿Estamos listos para la palabra? Bien, vamos a entrar en materia. Efesios capítulo 5. Y quiero hablar en esta mañana al corazón de esta casa bajo el tema la revelación del misterio. Diga conmigo, la revelación del misterio. Efesios capítulo 5, versos 31 al 32. Cierra con uno de esos versos que parece ser que no están conectados a nada de lo que se estaba diciendo anteriormente en el capítulo. Como es de costumbre, el apóstol Pablo todo lo regresa a Cristo. Diga conmigo, todo lo regresa a Cristo. Usted notará que en la vida del apóstol nada se queda descolgado de Cristo. Sea esto lo visible o lo invisible, sea esto lo presente o lo porvenir, sea esto la vida o la muerte, sea esto lo alto o lo bajo. Para Pablo todo está centrado en Cristo. Para el apóstol, Cristo no es una maquinita de suerte que usted le echa 3 oraciones, le da una palanca y Él lo va a bendecir. Para Pablo, Cristo era su propia vida. Para Pablo, Cristo era la esencia de su ser. Pablo llegó a decir que en Cristo Él vivía, Él se movía y Él existía. Para Pablo, Cristo era mucho más que un tema de predicación. Para Pablo, Cristo era la razón de su existencia. Por lo tanto, cuando usted lea al apóstol Pablo, está leyendo a un hombre que se le considera el intérprete de Cristo en la tierra. Fue el único que se atrevió a decir que fuéramos imitadores de Él, así como Él lo es de Cristo. El asunto es que cuando nosotros tratamos de imitar cómo es que Pablo imitó a Cristo, se nos convierte en algo un poco más complicado que lo que a primera mano parece. Porque cuando nosotros hablamos de Cristo, tenemos la tendencia de relacionarlo con Jesús. Y típicamente decimos, bueno, caminemos como Jesús anduvo. El asunto es que la pregunta es válida. ¿En qué forma fue que caminó Jesús? Porque si Cristo estaba en el cuerpo de Jesús, entonces cuando Pablo dice que seamos imitadores de Él como lo es de Cristo, Él no se está refiriendo al Jesús de Galilea. Él se está refiriendo al Espíritu Eterno que habitó en aquel cuerpo para poder manifestar a Dios en la tierra. Por lo tanto, Cristo usted no lo puede medir en espacio y en tiempo, no lo puede tocar, no sabe de qué color son sus ojos. Cristo no es judío ni es gentil. Cristo es un Espíritu Eterno que ha entrado en nuestra existencia y que hoy está levantando no gente de carne y hueso, sino gente que ha nacido en el Espíritu para cumplir con un propósito. Diga conmigo, yo soy de Cristo. Así que Pablo no deja nada, absolutamente nada. Como usted se encuentre predicando algo o enseñando algo o creyente algo donde Cristo no es la esencia, tómelo como interesante pero irrelevante para el propósito. Lo voy a repetir. Como usted se encuentre predicando, enseñando o creyendo algo en el cual Cristo no es la esencia, tómelo como interesante pero irrelevante para el propósito. Porque el propósito solo tiene validez si Cristo es el gobernante de todo lo que está sucediendo. Eso nos reduce la cantidad de temas que podemos estar escuchando y predicando a un solo tema. Diga conmigo, a Cristo. Pablo entonces ahora va a terminar una de las porciones bíblicas más profundas que jamás se hayan escrito. Cuando usted lee la carta de Pablo a los Efesios, no está leyendo cualquier cosa. Usted se está metiendo en un
tiempo de existencia que nadie puede llegar a menos que no sea por medio de la revelación. Algo sucedió en la vida del apóstol que lo sacó de su tiempo presente y lo metió en el eterno consejo de Dios, y allí le permitieron ver, allí le permitieron oír cosas que muchas de ellas, dice el mismo, no le fue permitido decirles. Ahora imagínense, si con las que se le permitió todavía estamos dando de vuelta, ¿cómo serían las que no se le permitió decir? Lo que esto indica es que estamos rayando la superficie con lo que digo. Y eso es importante, porque eso es lo que nos mantiene sensibles para que el Espíritu de Dios pueda seguir revelando a Cristo en nosotros. Efesios 5, 31 al 32 concluye con una exposición de orden y autoridad impresionante. El apóstol se remonta al Génesis y lo conecta a Cristo magistralmente. Él no estuvo en Génesis, lo tiene que haber leído en los escritos, pero lo relaciona a algo que el que escribió Génesis ni siquiera había pensado que de eso era que aquello se trataba. Y dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué será? Una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La palabra del Señor está bendecida. Cuando nos acercamos a la palabra, mis amados hermanos y hermanas, es evidente que desde el principio Dios había concebido un propósito eterno. Diga conmigo: propósito eterno. Según la Escritura, ese propósito fue encapsulado en un misterio y fue escondido en Cristo. De una manera magistral, a Dios se le ocurre que este misterio no lo iba a dar a conocer, sino que lo tuvo reservado, lo tuvo guardado, lo tuvo escondido. Y en Romanos 16, 25 se nos indica que el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero dice también el apóstol que ahora ese misterio ha sido revelado. Diga conmigo: el misterio ha sido revelado. En Colosenses 1:26 el apóstol Pablo declara el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Así que no solamente el misterio se les revela a los apóstoles y a los profetas, sino que también el destinario final de aquello que había estado oculto han sido los santos. Diga conmigo: eso tiene que ver conmigo. Pero en Efesios 4 o 3, versos 4 y 5, en el versículo 9 particularmente, el apóstol Pablo dice: leyendo lo cual podéis llegar a entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, que creó todas las cosas. Humanamente esto excede nuestra capacidad de comprensión, porque Adán habló con Dios directamente, pero no conoció el misterio. Abraham, dice la Escritura, fue amigo de Dios, pero no conoció el misterio. Moisés fue un profeta de Dios, pero tampoco supo cuál fue el misterio. David, Isaías y Jeremías tampoco supieron cuál era el misterio. Aún más, el misterio estuvo oculto no solamente
para los mortales, sino también para los ángeles. Ni Gabriel ni Miguel lo conocieron, y mucho menos el reino de las tinieblas con el príncipe que lo gobierna. Los autores del Antiguo Testamento lo proclamaron a través de historias, de tipos, de figuras, de sombras, y aunque reyes, profetas y sabios hablaron de él, a ninguno de ellos se les reveló el misterio. Pero un día, diga conmigo, un día se rodó el telón, la cortina fue abierta y el misterio fue revelado por pura gracia, no porque sabía ni porque podía, sino porque a Dios le dio la gana llamar a un fariseo de fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, un hombre celoso en la ley e irreprensible en ella. Aquel hombre que no calificaba, Dios lo calificó para que recibiera la revelación más trascendental que se le puede dar a un mortal, y es que lo que Dios había mantenido oculto, ahora lo ha dado a conocer. Este hombre, su vida fue transformada. Se queda sin palabras. En ocasiones, cuando usted lo lee, es como leer a alguien que está tan sobrecogido por la magnitud de lo que ha visto, que tiene que decir: oh, profundidad del conocimiento y la sabiduría de Dios. Es un hombre que usa palabras que en nuestro vocabulario no son comunes, inescrutables, sobreabundantes, profundidades. Este hombre está tan sobrecogido, hermanos, que su vida, desde que el misterio le fue revelado, jamás volvió a ser la misma persona. Para él la vida y la muerte le daba lo mismo. El vivir era para Cristo y el morir le era ganancia. A él lo apedreaban, se levantaba, se sacudía el polvo, se secaba la sangre y vámonos para Listra. Mientras más lo criticaban, más de Cristo salía de él. Mientras más lo perseguían, más puertas le abría Dios delante de él. Es que cuando a alguien el misterio se le revela, hermano, usted no se concentra en las tonterías que suceden en el planeta. Ahora usted está gobernado por una visión celestial que va a cambiar tu cosmovisión de una vez y para siempre. Alguien aquí debe de saber que al terminar esta reunión jamás volverás a ver la iglesia y la vida de la misma manera. Se quedó corto. Se quedó corto y usaba palabras que humanamente aún no describían lo que él quería comunicar. Para meterla en una frase que pudiera recoger lo que él percibía, acuña allí lo que él le llama el propósito eterno. Diga conmigo: el propósito eterno. Según Pablo, este propósito eterno se puede llegar a conocer. Diga conmigo: yo lo puedo llegar a conocer. Y nos da dos factores fundamentales para todos aquellos que son expuestos a la revelación del misterio. La primera cosa que tiene que suceder para aquellos que son expuestos a la revelación del misterio es que podamos leer bien. Diga conmigo: leer bien. Por eso él le dice a la iglesia en Efesios: leyendo lo cual podéis llegar a entender cuál sea mi revelación en el misterio de Cristo. El asunto es que cuando nosotros quizás pensamos que yo estoy diciendo acerca de leer bien, estamos hablando de academia. No estoy hablando de academia. Hay gente que son unos lectores prolíficos, son gente que un libro lo terminan en una semana o en 3 días, pero cuando usted le pregunta algo acerca del libro, no retuvieron absolutamente nada.
Por lo tanto, yo no estoy hablando de la capacidad intelectual, que es buena, que nosotros podemos desarrollar cuando nos ponemos a cierta disciplina. Estoy hablando de discernir correctamente cuando uno lee la palabra. ¿Por qué? Porque usted no está leyendo un libro de filosofía, usted no está leyendo un manual de pasos para ser millonario, usted no está leyendo las palabras de un hombre, usted está leyendo el mismo suspiro de Dios que está metido en medio. Alguien aquí debería de saber que cuando usted se acerca a la palabra, usted está entrando a dimensiones de lo eterno. Porque según el autor se determina la naturaleza de lo que escribe. Aleluya. ¿Lo entendió? Según el autor se determina la naturaleza de lo que escribe. Si el autor es mortal, sus escritos son mortales. Si el autor es inmortal, sus escritos son inmortales. ¿Por qué? Porque lo que dice es la misma esencia de lo que es. Por lo tanto, la palabra, cuando usted entra a ella, está entrando a la misma esencia de Dios. Y Pablo dice que eso hay que leerlo bien. ¿Me explico? Todo lo que en la Biblia se ha escrito es verdad. ¿Usted lo cree conmigo? Todo ha sido inspirado. ¿Usted lo cree conmigo? Pero no todo lo que la Biblia dice es una verdad presente. Todo lo que la Biblia dice es verdad. Por eso es que está inspirado. ¿Por qué? Porque la inspiración garantiza que se dijo lo que Dios quería. En otras palabras, es el sello divino. Pero no todo lo que está en la Biblia es una verdad presente. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay verdades históricas. Y hay verdades que ya pasaron. Por ejemplo, hay cosas que fueron para David que no tienen nada que ver conmigo. Más claro, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iré. Bueno, eso está bien para el tiempo de David, que usted iba a la casa de Dios. Eso está bien para David, eso estaba bien para Moisés, eso estaba bien para todos los del primer testamento, pero para nosotros no tiene sentido, porque yo no voy a la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Por lo tanto, aquello es una verdad histórica, pero no es una verdad presente. Por eso Pedro le tiene que decir a la iglesia en la primera carta: escribirlo lo mismo no me pesa. ¿Por qué? Porque a ustedes les conviene que yo los establezca en la verdad presente. Hay cosas que Dios dijo que hoy no está diciendo. ¿Por qué? Porque hoy Él está hablando por medio de su Hijo, no por medio de los profetas del antiguo pacto. Pablo dice: hay que leer bien. Por eso Pablo era un perito en los pactos. Cuando usted lee Gálatas, usted va a leer a un hombre que tenía una pericia en interpretación de pactos impresionante. ¿Quién le dijo a Pablo que el hijo de la esclava perseguiría siempre al hijo de la libre, y que lo que estaba pasando en Abraham era un significado de un viejo pacto? ¿Y quién le dijo eso si no fue el Espíritu? ¿Quién le dijo a Pablo que hay una Jerusalén de la tierra, pero hay una Jerusalén celestial, y que usted ahora no pertenece a la de la tierra, sino a la celestial, donde están los espíritus de los primogénitos? ¿Quién le habrá dicho a Pablo? Pablo dice: lean bien para que conozcan cuál es mi entendimiento en el conocimiento del misterio. Pero luego también dice que la segunda forma, la segunda razón, la segunda causa o factor para nosotros entender el eterno propósito es la iluminación del Espíritu Santo.
eso era que él oraba repetidamente por las iglesias. Si usted nota, Pablo evangelizó un continente y nunca mencionó al diablo en la ecuación. Aquí entre usted y yo, ¿no? Por eso es que hay que leer bien. Porque si no, llegamos a creer que a lo que nosotros nos enviaron fue a reprender y no a proclamar el misterio. Impresionante que el hombre que escribe Efesios 6, cuando está preso, no dice que fue una legión de demonios que lo metió preso. Estaba preso por Cristo. Pastor, usted está diciendo que el reino de las tinieblas no es real. Eso no fue lo que yo dije. Lo que yo dije es que muchos evangélicos lo hacen más real que el reino de Cristo. Eso fue lo que yo dije. Yo no dije que el reino de las tinieblas no tiene fuerza. Yo lo que estoy diciendo es que parece que hay muchos evangélicos que creen que el reino de las tinieblas tiene más fuerza que el reino de la luz. Yo no estoy diciendo que no debemos de ejercer autoridad sobre Satanás. Yo lo que estoy diciendo es que mi autoridad que yo ejerza no depende de lo que yo diga, sino de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, desmantelándolo en la cruz. Alguien aquí debería de saber que cuando el Espíritu Santo te revela a Cristo, tu mentalidad no es de demonio, sino de dominio. Y hay creyentes que hablan más del diablo que de Cristo. Prueba para los ministros. La próxima vez que ore la gente, dígale, no puede mencionar al diablo. La mayoría se queda sin oración en 10 minutos. No saben qué decir porque no los enseñaron a orar, le enseñaron a reprender. Y orar y reprender son dos cosas totalmente diferentes. La Biblia no dice reprender en todo tiempo, orar en todo tiempo. La Biblia no dice que estemos atando, cancelando, trayendo abajo, dominando, echando en los abismos, sacando del triángulo de la Bermuda, metiéndolo en otro país. La Biblia lo que dice es que proclamemos el reino de Dios entre los hombres. ¿Alguien aquí me está entendiendo? Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento. El problema es que muchos se quedan impresionados y preferimos obedecer la evidencia visible que la palabra eterna. Por eso es que hay gente que dice, bueno, si eso sucedió es porque así debe ser. Imagínense. Si lo que valida la palabra es solo lo que sucede, entonces muchos santeros y espiritistas estarían operando en la palabra. Porque ellos también hacen milagros. Y ellos también invocan a Cristo. Así que no puede ser la única evidencia. Tiene que haber una revelación del Espíritu de Cristo en nosotros, para que nosotros no nos movamos por lo que vemos, sino por lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho que tú tienes autoridad sobre todo principado y potestad, porque Él ha vencido y los ha despojado, y tú no estás peleando de abajo hacia arriba, tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales y estás. Diga conmigo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina, abre los ojos de nuestro entendimiento y nos permite ver las riquezas de pleno entendimiento. Ahora, como todo misterio, se hace una pregunta: ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué se concibió este propósito? ¿Por qué es eterno? Y cuando nos damos a la tarea de buscar en la Escritura del por qué, del cuándo y del cómo, empezamos a descubrir que este propósito que se esconde en un misterio se concibe en el eterno pasado. Diga conmigo, en el eterno pasado. ¿Qué es lo que
eso significa? Eso significa que todo esto se concibió antes que el tiempo y la creación existieran. En otras palabras, Dios y solo Dios, nadie más ni nada más estaba presente en el seno de Dios, de la divinidad. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en esa familia divina el factor que gobernaba era el amor. Diga conmigo, el amor. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice Jesús en Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Juan capítulo 4 verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En otras palabras, todo procede de Dios. Él es la fuente de todo lo que existe, incluyendo el amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Por lo tanto, cuando usted ama en el amor de Dios, es como si Dios estuviera amando a esa persona a través de nosotros. Todo proviene de Dios. Este amor, diga conmigo, el amor divino, era compartido entre Dios Padre y Dios Hijo. El Padre era el amante, por eso él dice que el Padre lo había amado desde antes de la fundación del mundo, pero el recipiente de aquel amor era el Hijo. En otras palabras, el Padre era la fuente y el Hijo era el recipiente, el que correspondía al amor del Padre. Como consecuencia, el Padre amaba al Hijo y el Hijo amaba al Padre, reciprocándolo en obediencia. Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. El Padre no solamente amaba al Hijo y el Hijo amaba al Padre, sino que el Padre quería también que el Hijo pudiera tener un recipiente en el cual él pudiera vertir también el amor. En otras palabras, que el Hijo fuera el amante y que alguien le correspondiera, que el Hijo fuera la fuente, pero que otro fuera el recipiente. Esta verdad, mis amados hermanos, está en toda la Escritura. Por eso cuando usted encuentra a Dios incursar en la historia, descubre que a Dios Padre siempre ha querido una casa y una familia. Diga conmigo, una casa y una familia. Efesios capítulo 2 versos 19 al 22. Pero el Hijo siempre ha querido una esposa y siempre ha querido un cuerpo. Efesios 5:25 al 32. Así que esto que Dios estaba haciendo en sí mismo, lo escondió y lo mantuvo representado a través del primer testamento, a través de sombras, a través de tipos, a través de figuras. Y desde allí, desde la misma creación, Dios está comunicando que en un tiempo determinado Él estaría revelando algo que Él poseía el derecho absoluto de revelar. Por eso Jesús mismo decía que solo el Padre le revela al Hijo a quien Dios quiere. Si alguien aquí ha conocido al Hijo, usted se debe de sentir privilegiado, porque a Dios le pudo revelar a su Hijo en ti. Por eso cuando esto le pasa a Pablo dice, y cuando a Dios le pudo revelar a su Hijo en mí, no consulté carne y sangre, porque no había nada en la tierra que pudiera explicar lo que él había entendido por dentro. Dice que esto Dios lo mantuvo oculto.
procesen un poco, por favor. El cual es figura del que había de venir. Por lo tanto, el propósito de la creación de Adán era revelar a manera de sombra algo que en el cumplimiento del tiempo se estaría manifestando. Si hubiéramos leído solo Génesis, usted no encuentra eso allí, porque allí se hacen manuales para el matrimonio, pero está hablando más que el matrimonio. Porque allí se habla de la creación del ser humano, pero está hablando de mucho más que la creación del ser humano. Porque allí se nos está hablando de cómo opera el orden creado, pero se nos está hablando de algo mucho más que el orden creado. Porque allí se nos introduce a los tiempos y a las temporadas, pero se nos está hablando de algo mucho más que tiempos y temporadas. Que allí se nos dice que todo se reproduce de acuerdo a su género, pero nos habla de algo mucho más que generaciones que se van reproduciendo. Dios estaba marcando el planeta con un hombre que estaría manifestando el misterio que venía guardado desde la eternidad. Y lo pone allí. Y aquella creación de Adán, que era sombra, dígalo conmigo, era sombra. En otras palabras, no era la esencia, era una copia. El original todavía no lo habían revelado. Es como cuando usted va a sacar una copia y usted tiene el original. Y usted le dice, sácame una copia de este original. Me das el original y hazle ahí todas las copias. Y en el proceso de hacer la copia, a él se le daña. Pero yo me fui con el original. Ahora todas las copias que él va a producir vienen con la misma mancha. La Biblia le llama eso pecado. Y todo lo que produjo esta copia viene manchado. Y todo lo que produjo, todas las esquivas de copia que se hicieron de la copia dañada, todas salen dañadas. Usted puede creer que se echó todo a perder, usted puede creer que no había remedio, usted puede creer que esto fue un tiempo perdido, usted puede creer que nos equivocamos, usted puede creer que esto no tenía sentido, hasta que de repente el dueño con el original aparece y le dice, se te dañó la copia. Yo tenía el original guardado para cuando llegara y aquí debería de saber que hablando del original, hablando de la copia del que había de venir, pero el que había de venir no venía con mancha de pecado, ni se relacionó con el pecado, para poder hacer todas las copias después de él, limpia, santa, pura y sin mancha. Alguien aquí debería de decir, Padre, gracias que no estoy en Adán, estoy en Cristo. Sacó la original. Para ir moviéndonos acá, hay que poder ver la sombra, porque si no entendemos la sombra, se nos va a complicar la esencia. La sombra tuvo una comisión que hacer. Y se le dice a él que la razón por la cual fue creado tenía dos propósitos. Diga conmigo, dos propósitos. Número uno, portar la imagen y ser semejante a. En esencia, lo que se le está diciendo es que él iba a hacer una expresión visible del carácter y la naturaleza de Dios. Él era imagen y semejanza. Él era una representación exacta en la tierra. Él era lo más cerca que había a algo que se pareciera a Dios. Porque ningún animal se parece. Pero esta magna creación, no quiero meterme aquí, eso es parte de los estudios de la comunidad virtual, pero hay 6 creaciones de vida en el Génesis. Y la última creación es la creación del hombre, que es la vida sobre todas las otras creaciones, excepto la vida que lo creó a él, que fue la vida de Dios. Por lo tanto, el hombre estaba 5 clases de vida por debajo
serio. La salvación te recupera para el propósito. El problema es que a nosotros nos enseñaron que la salvación era para llevarnos al cielo, y en la revelación bíblica es para traer el cielo. Alguien aquí debería decir: estoy entendiendo lo que es ser salvo. Ser salvo no es dejar aquello para meterme aquí. Ser salvo es entrar allá para bajarlo acá. Alguien aquí debe de saber que tu vida no es para que dejes el planeta, sino para que manifieste a Dios en tu generación. Adán era imagen y semejanza. Era como Dios decía: yo te he puesto en un escenario donde las cosas existen en varias dimensiones, visibles e invisibles. Tú vas a ser mi representación visible en el planeta. Tú eres mi embajador, mi enviado. Tú eres el que gestionas mi creación. Te la estoy dando como un mayordomo. Lábrala y protégela. Eres mi representante. Segunda razón por la cual lo creo es para que Adán ejerciera gobierno. Adán no se cae de la salvación ni se cae de la gracia. Adán se cae del gobierno, porque al desobedecer él decide ser autosuficiente, independiente, autoprotector, y le entrega al príncipe de la tiniebla el título de propiedad, y ahora él queda como un extranjero en lo que él era el dueño. Por eso dice que los que pecaron, aún no a la misma manera de Adán. ¿Por qué? Porque lo que hizo allí fue entregar el título de propiedad, pero su razón de creación era que ejerciera el gobierno. No me puedo quedar allí, pero quiero solamente señalar que aquel gobierno ejecutado iba a crear dominio sobre todo lo creado, excepto los otros mortales. Era sobre toda cosa que se arrastrara. Dios le anticipó a Adán que aquello que se arrastraba vendría a usurpar su autoridad, y no lo oyó ni lo tuvo. La serpiente se arrastraba, y sobre esa serpiente a él le habían dado dominio. Pero él no podía ejercer dominio si no era por medio del árbol de la vida. Y él decidió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que él le estaba diciendo a Dios es: yo sé más que tú, yo lo voy a hacer a mi manera. Usted conoce la historia y yo conozco la historia. El propósito de Adán entonces era, diga conmigo, ser representante, y diga conmigo, gobernar sobre la tierra. Esto es importante, mis amados hermanos, porque lo que yo le estoy hablando sucedió antes de Génesis 3. En otras palabras, el pecado no había afectado nada de lo que Dios había establecido. Por lo tanto, si lo que Dios estableció sucedió antes del pecado, entonces cuando el pecado sucede no lo puede erradicar ni cancelar. Lo que Dios hace es lo que se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8, el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que Dios hace? Incorpora la redención. En otras palabras, a Dios no le tomó de sorpresa la creación de Adán. Por eso es que todavía vivió 930 años después de haber pecado. Pero como Adán no era el original, él era una copia. El original vendría en el cumplimiento del tiempo. Por lo tanto, Dios estaba diciendo: esto ya yo lo había anticipado. Alguien aquí me debía de saber. No me sorpresa la caída de Adán. Pero si Dios iba a crear un ser que tuviera capacidad de gobierno, le tenía que dar capacidad de decisión. El primer Adán tomó la decisión de desobediencia, pero el que venía
está? Y no respondió. Allí estaba Dios moviendo todo aquello. Ni el pecado, ni el diablo, ni la maldad, ni la depravación, ni la desobediencia, ni la perversión. Dios nunca abandonó su propósito. Oiga bien, aquellos que les gusta estudiar la escritura, después de Génesis 3, vaya a través de todo el capítulo de Génesis, vaya luego y se mete a Deuteronomio y va a escuchar el mismo lenguaje: multiplicado, fructificado y llenar la tierra. ¿Por qué? Porque eso no era solo para Adán, eso era para cada generación que viniera después de Adán. Eso era para cada hijo que estaría sobre el planeta. Y a manera de sombra, Dios está repitiendo lo que le había dicho a Adán. El pecado no canceló el propósito, simplemente incorporó el plan de la redención. Dios siempre ha querido tener portadores de su imagen. Dios siempre ha querido tener portadores de su semejanza. Dios siempre ha querido ser visible en la faz de la tierra. Dios siempre ha querido que otros vean su naturaleza y también vean su imagen. Adán fue el primero en la línea descendiente de los hombres a quien Dios le dio esta comisión. Por eso él era una figura, diga conmigo figura, del griego tipos, que significa una impresión, molde, forma, la marca de algo que deja un golpe. Es un patrón. En otras palabras, Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, en sí mismo Adán estaba completo. Ojo, Dios no crea una ayuda porque Adán estaba incompleto. Dios crea una ayuda porque Adán estaba solo. Solo e incompleto son dos cosas totalmente diferentes. Ay, que yo me casé con esta, porque esta es la que me completa. Mija, no te metas en ese rollo porque tú no jamás lo vas a poder completar. Nosotros dos, ellos 50 y yo 50. ¿Qué rollo nos han enseñado a nosotros? No, yo necesito una mujer que me complete. No, una mujer que te complemente. Un hombre que te complemente. Muchos están diciendo, porque usted no dijo eso 30 años atrás, ya yo tengo. No te puedes salir de allá. Ahí aguante, ahí aguante. Adán estaba solo, pero estaba completo. ¿Por qué? Porque si él era una sombra, el prototipo de la creación de Adán no era un hombre débil, no era un hombre incompleto, no era un hombre que tenía depresiones. El modelo del prototipo de Abraham era según el original de donde se hizo la copia. ¿Ustedes creen que Cristo estaba incompleto? ¿Ustedes creen? ¿Será por eso que no necesitó casarse para cumplir el propósito? Ay, Jesús fracasó porque él no se llegó a casar nunca. Él habrá tenido unos vacíos existenciales. Ese es el evangelio de la psicología. Si Dios para ti no es más que suficiente, ninguna mujer lo será. Si Dios para ti no es más que suficiente, ningún hombre lo será. La felicidad tuya no la quiero por mortal. La felicidad tuya es tener propósito. Alguien aquí debe decir: Padre, gracias, porque ahora voy a amar a mi pareja, no por lo que me trae, sino por lo que le puedo dar. Adán, diga conmigo, estaba completo. Pero cuando Dios lo vio basado en el propósito, lo encontró. Es consistente con la creación. Porque si la intención de Dios es que todos los seres se reprodujeran, Adán solo no se podía reproducir. Porque todo tenía que reproducirse de acuerdo a su. Por lo tanto, habrían leones, habrían gatos, habrían gallinas, todos tenían pareja. Pero cuando Dios miró, encontró que no tenía pareja. En otras palabras, estaba solo. Así que Adán lo que necesitaba era una contraparte. Ojo con esto: alguien que fuera igual a él, pero que no fuera él. Aleluya.
Voy a repetir. Alguien que fuera igual a él, pero que no fuera él. Este alguien tenía que reunir las características de él, pero tendría funciones diferentes a la de él. Así que el Hijo de Dios, Adán, estaba completo, pero requería a alguien con quien él pudiera compartir su amor y también el ser amado. Así que ahora Dios tenía dos seres en el universo con la capacidad de amar. Uno en los cielos y el otro en la tierra. Esta era la antesala para la máxima revelación de Dios en el planeta. Dios tenía un propósito eterno. Era un plan asombroso. No tenía precedente. Lo concibió en el eterno pasado. Y era que el Padre quería darle al Hijo alguien que fuera igual a Él, pero que fuera diferente de Él. Él sería el Hijo de Dios, pero en otra forma. Se convertiría en la esposa del Hijo eterno. Esta fue la motivación primaria de todo lo que causó la creación, de todo lo que Dios hizo en los cielos y en la tierra y todo lo que en ellos hay. Podemos entonces decir, mis amados hermanos y hermanas, que todo fue creado por el Padre para el Hijo, para que el Hijo tuviera una esposa, una ayuda idónea que pudiera amar al Hijo y el Hijo la amara a ellos. Pablo dice que este misterio estuvo escondido a todas las generaciones. ¿Cuál era el misterio? Que en Dios había una mujer que en el cumplimiento del tiempo se iba a manifestar, y lo que Dios concibió antes de la fundación del mundo, nada en la tierra lo podía cancelar. No había faraón, no había Babilonia, no había pecado, no había diablo ni demonio que resistiera la revelación del misterio. Y si Dios tenía que sacar allí a los hombres del horno de fuego, los sacaba para preservar la simiente del Hijo. Si Dios tenía que trabajar con ellos en el desierto, trabajaba con ellos para preservar la simiente del Hijo. Si Dios tenía que hacerse columna de fuego y nube para guardarlo, lo hacía para preservar la simiente del Hijo. Allí estaba Dios surcando por la historia. Todo lo creado habla de este misterio. La semilla que se siembra y que tiene que morir habla de lo que un día sería la resurrección del grano de trigo. El árbol que se iba a comer, que Adán no lo llegó a probar porque era el árbol de la vida. Cuando el tiempo se cumpliera, él decía que el que de mí coma no morirá. Alguien aquí me está entendiendo. El Edén no era otra cosa, sino que Cristo en miniatura, en todos los escenarios que Dios puso allí. Allí él estaba en el agua, allí él estaba en los cuatro ríos. Por eso lo ves en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque aquello era una sombra, mira, aquello era una sombra de lo que había de venir. Todo en la creación estaba hablando de la manifestación del Hijo de Dios entre nosotros. Por lo tanto, a través de todo el Primer Testamento, por eso hay que saber leer. Porque si no sabemos leer el Primer Testamento, nos metemos en una de mitos y de ritos y de seguimos quitando los zapatos creyendo que eso es santidad y le ponemos así que a la gente creyendo que eso es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo leemos mal. Aquello era una sombra. Aquello para ellos estaba bien.
para usted, para mí, no va. Porque si la sombra ya cumplió su propósito, es como si usted viniera acá y se pusiera a hablar con mi sombra. ¿Me explico? Eso es lo que muchos creyentes hacen. Quieren buscar a Dios en la sombra. En el arca, ponemos el arca aquí y el arca se le metió por dentro. Ponemos acá un tabernáculo, ponemos acá fiesta, porque estamos buscando tocar a Dios desde afuera. Pero a Dios no se te mete, no se te mete afuera. Dios se te metió por dentro para que ahora camines en el lugar santísimo. Ahora tú eres el hijo de Dios. Alguien aquí me está entendiendo. Tú tienes que estar buscando sensaciones para saber que Dios es real. Porque el que se acerca a Dios buscando sensaciones es porque no cree. Por lo tanto, el escritor dice: el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él es. Por lo tanto, lo sienta o no lo sienta, con billete o sin billete, arriba o abajo, Dios no tiene que probarte de Él. Yo le creo que Él es. Y hoy lloro porque siento los corrientes de los ritmos del Espíritu. Mañana salgo de aquí sin llorar. ¿Cuál culto estuvo más glorioso? ¿Lo vio? ¿Lo vio? Los dos estuvieron gloriosos. ¿Por qué? Porque yo no vine a llorar, yo no vine a gritar, yo no vine a buscar. Yo lo que vine fue a exaltar la realidad de algo que ya existe y está depositado en mí. Y si en esa verdad a Dios le place tratar conmigo hoy, hacerme llorar, que llore hasta que me deshidrate, pero yo sé que si no lloro, también Dios es real. Y creo que Él es. Allí estaba Dios mostrando a través de sombras de ti. Y primero llama un hombre Noé, y luego llama un hombre Abraham, y luego de Abraham le da 2 hijos. Todo aquello, Pablo dice, era sombra y figura. Eran 2 pueblos, eran 2 pactos, eran 2 mujeres, era una esclava y era una libre. Todo esto se les revela a Pablo. Dios estaba allí a manera de miniatura, a manera de sombra. De aquellos 2 salen 12 tribus, de las 12 tribus escoge una tribu que vendría el Salvador, el Mesías, el Redentor, donde el cumplimiento del tiempo manifestaría que Dios había tramado algo que Israel mismo lo entendía. De hecho, no lo entendieron y al día de hoy todavía no lo entendieron. Pero aquellos que han sido iluminados con la revelación del misterio saben que esto no tiene que ver con la Jerusalén de abajo, esto tiene que ver con la Jerusalén de arriba, donde están los espíritus de los que han sido libertados de las aguas de la muerte y del pecado y están gobernando con el Padre de los espíritus. Y allí está Dios mostrándose, Dios haciendo. Cristo, el Hijo eterno, hizo entrada en el planeta. El Hijo de Dios se hizo carne, entró en el tiempo y el espacio. De la perspectiva del cielo, ahora había un nuevo Adán, un segundo Adán, un segundo hijo, un segundo hombre. Ahora la tierra recibió de una manera misteriosa y asombrosa lo que Pablo le llama en 2 de Timoteo 3:16, Dios se hizo carne, predicado en el mundo, recibido en el Espíritu, justificado. Alguien aquí está entendiendo que allí Dios se metió para alterar la historia. Él no solamente vino a salvar pecadores, Él vino a buscar su ayuda idónea que se llama la iglesia. Él no vino a llevarse gente al cielo, Él vino a tener a alguien igual a Él, separado de Él, para poder cumplir el propósito. Juan 3:29 al 30, vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. Mire, eso era de las bodas de Israel. Cuando se iban a casar, el esposo, llegaba el tiempo de la boda y se unían. ¿Y dónde estaba el esposo? ¿Quién iba a estar? La esposa. Pero ¿a quién vio Juan?
él de la misma manera que la esposa de Adán estaba. Si él era sombra y figura del que había de venir, quiere decir que Adán nos va a enseñar cómo fue que él recibió la esposa y nos va a dar entonces claridad de por qué el nombre de la esposa no era Eva, era también Adán. Eva es el nombre de la caída, Adán es el nombre del propósito. Por eso, de la misma manera que el cuerpo tiene muchos miembros, así también tiene Cristo muchos miembros, pero es uno. Cuando el Padre mira a la iglesia, a quien está mirando es a Cristo, porque el que se une a Él Considere entonces que la manera que Adán obtuvo su esposa es una reflexión de cómo Cristo obtendría la suya. Para poderle sacar la esposa que Adán llevaba por dentro, lo tuvieron que poner a dormir. Ya salí de la introducción, ahora viene. ¿Cómo fue que salió Eva cuando Adán estaba aquí? ¿Se acuerdan la cruz? Allí nadie lo mató. Él entregó el Espíritu. Por eso en el vocabulario del Espíritu los creyentes no mueren, duermen. Solo mueren los que no tienen la vida de Dios, pero los que tienen la vida de Dios duermen hasta el día de la. Pero esto se pone mejor. Así que allí estaba Dios mostrando cómo el misterio se iba a revelar. Para este dormir hay dos razones. Número uno, a través de la muerte Jesús destruyó todo lo que pudiera ser un obstáculo entre él y su esposa. Por lo tanto, hay 6 cosas que él tuvo que destruir. Número uno, venció el pecado que eternamente lo separaba de él. Cumplió y quitó la ley que la sofocaba y no le permitía que lo amara. Él destruyó el poder del maligno que quería destruirla. Él venció el sistema del mundo que trataría de seducir su corazón y apartarla de él. Él destruyó la vieja creación para que ahora ella pudiera vivir sin mancha y sin arruga. Él venció y quitó la muerte misma y aseguró que el objeto de su amor no participaría de la muerte. Por lo tanto, esta es la razón por la cual la iglesia no podía aparecer antes del tiempo. ¿Por qué? Porque esto tenía que ser quitado para que él pudiera unirse en un solo espíritu con aquella que también sería hijo de Dios, pero de otra manera. Ahora habría una manifestación de Dios en la tierra otra vez, diferente al primer Adán, que la muerte lo separó. En el postrer Adán, Pablo dice que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dan un grito
Cristo se ofreció a sí mismo hasta la muerte, es porque es una de las razones más inconcebibles para el ser humano. Solamente si él moría, su esposa podía salir de él. Así que allí colgado de un madero, su cuerpo ensangrentado fue crucificado y entregó su espíritu. Herido fue puesto en una tumba. Pasaron 2 días, pero en el 8º día, el primer día de la semana, oiga eso, el 8º día, el primer día de la semana, toda la creación se hizo en 7. Eso es una vieja creación. Del 8º día en adelante comienza una nueva creación. Si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas están siendo hechas nuevas. 8 es el número de la gracia. 8 es el número de nuevos comienzos. 8 es el número de una nueva perfección. 8 es el número de volver a comenzar. 8 es el número donde lo viejo pasa para que lo nuevo llegue. 7 termina con una plenitud para ahora comenzar una nueva plenitud. Alguien aquí debe de saber que tú vives en el 8º día de Dios, el primer día de la semana, en la nueva creación, en la nueva criatura, en el nuevo hombre, en el varón perfecto. Tú no estás aquí para sobrevivir a la ira de más. Tú estás aquí para vivir en la victoria de la cruz. Se estremecieron los cielos. Jesucristo resucitó, salió de la tumba victorioso. ¿Sabe cómo salió de la tumba victorioso? No como Adán, como un alma viviente, salió como un espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre alma viviente, pero el postrer Adán espíritu vivificante. Ay, lo que a ti se te metió por dentro no fueron doctrinas, fue un espíritu. Cuando él salió de la tumba, su esposa salió con él. La mujer más hermosa del planeta, la amada esposa de Cristo nace. ¿Y cuál es su cumpleaños? El primer día de la semana, el 8º día de la creación. Un nuevo comienzo. Ahora el planeta fue invadido por una compañía de hijos espirituales que no son limitados por lo que ven. Es más, no caminan por lo que ven, sino por lo que no se ve. Esta gente no depende de lo que dice el gobierno de su país, porque ahora pertenecen a otros reinos. Esta gente prospera donde la muerte está presente. Esta gente da vida donde los hombres no han podido hacer nada. Esa gente son una amenaza donde quiera que van. A los del primer siglo les decían esto: ¿quiénes son? Que trastornan donde quiera que esto llega. Esta gente son distintas. Dicen la historia y los exégetas de la historia que los paganos decían: ¿y quiénes son estos que a los nuestros también cuidan? ¿Quiénes son? Son Cristo, pero de otra manera. Son el Adán con otra función. Siéntese que estamos en la introducción. A esa esposa es lo que Cristo le llama una nueva creación en el planeta. Es el nuevo hombre creado conforme a Cristo el Señor. Esta esposa nació libre e inafectada de los efectos de la caída. Nació santa, sin mancha y sin arruga. Quizás ahora puede entender Efesios 5. Nació santa, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia, ojo con esto, esa es la iglesia que Él tiene. Déjame adelantarme porque si no, sí tengo que sentar bien. Esta iglesia nació totalmente libre de cualquier cosa que pueda destruirla. Esta esposa, esta, no la de los hombres, esta. Aleluya. No juzgue la iglesia de Cristo por
te ve con los ojos. Es la esposa de Cristo, no del apóstol. Por eso en la Biblia no se le dice a ningún hombre que ame la iglesia, sino que la cuide, porque la iglesia tiene esposo. Por eso es que se nos dice, nosotros amamos a nuestra esposa como Cristo. Así que no abandones a tu familia para estarle atendiendo a la esposa del otro. Eso sonará noble, eso sonará tan espiritual, pero es una aberración al modelo. ¿Sabe lo que sucede? Que los hombres hemos cometido adulterio espiritual, abandonando nuestra familia para atender a la esposa del que la puede cuidar mejor que ninguno de nosotros. Ay, que los hijos de los pastores, que el diablo los ataca. No, mi amor, es que la mayoría de los pastores se entregaron a toda la familia de la iglesia y abandonaron la de ellos. Pero como eso es lo que leímos en el libro del instituto, que el pastor es consejero, es pastor, es abogado, es juez, es niño, el salón con jóvenes, es realtor, tiene raíces, él sabe de acciones, él sabe de inversiones internacionales. El rollo nos han vendido a nosotros de ministerio. Nos han vendido un rollo. Y usted ve gente, esto hay que probarlo, amado pastor, esto hay que probarlo en la gente. Hay gente que si los dejan tan 7 días metidos y dicen sirviéndole al Señor, y no es sirviéndole al Señor, es escapando de la casa. Escapando de la casa. Como no se hablan, no se tratan, cuando están allí no tienen nada que decir, no tienen nada que interesante, no hablan cosas, pues es mejor estar metido en la casa de nosotros que estar metido en tu casa, que es el Edén, que no esté entregado, para que lo hagas reproducir, para que lo hagas, para que lo cuides, para que... Yo dije eso. Es que nos encanta aparentar que estamos haciendo cosas espirituales para después estar teniendo retiro para que Dios nos traiga a los niños. Señores, Dios lo que quiere es que tú le formes hijos en tu casa, no en la iglesia. No le pidas a la iglesia que haga lo que tú tienes que hacer en la casa. Que no sabemos ni qué hacer con los niños, los educamos. Y actividad abierta y los padres ahí te los dejo, ahí los tienes, ahí está, para que los enseñen. Ese es trabajo no de la iglesia, eso es trabajo de la casa. Trabajo de la casa. La iglesia no es una guardería de niños para traerlos a entretenerlos, para que le pongan un videíto, para que al terminar el culto los padres se hayan gozado el culto. Impresionante. Hemos hecho un club social los domingos en muchos lugares. Hay que rectificarlo, que ya no sabemos qué inventarnos. La gente no quiere, está buscando, y estos muchachos me están volviendo loca. No, necesitamos regresar a ser una casa generacional con una mentalidad gubernamental, donde los niños están siendo entrenados, no en la iglesia, en la casa, para que cuando los traigan a la iglesia no les sea extraño el vocabulario de la familia del todo. No les sea extraño, no pueden escuchar a papi hablando de algo allá y al pastor hablando diferente acá. Tiene que haber una sola voz. Esta esposa, diga conmigo, era libre para amarlo. Salió del costado del postrer Adán, como Eva salió del costado del primer Adán, el cual era figura del que había de venir. Ahora quizás esto le pone en perspectiva lo que hizo el soldado romano cuando abrió el costado del Señor en la cruz. Con una lanza atravesó aquel costado, y dice la escritura que de allí salió ¿qué? Agua y sangre. La sangre habla de la limpieza de todos los pecados. Él murió para limpiar a su amada esposa de toda contaminación. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado
basado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuándo pasó aquello? Cuando tú te bautizaste, no, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Por eso es que fuiste sepultado, resucitado, glorificado con Él, porque allí te estaban lavando los pecados, y cuando lo confesaste, lo que Él hizo se te imputó como justicia. Allí estaba. Y mire cómo dice, a fin de presentársela. Dios tuvo que presentarle a él a Adán. Adán, aquí está Eva, pero a él nadie se la tiene que presentar, él mismo se la presenta. Él mismo dice, esta es mi esposa, que se parece a mí, que es como yo, pero diferente a como yo, y para garantizar esto, me le metí por dentro, para que cuando los hombres la vean, es como si estuviera viéndome a mí. Dios se la presentó a Adán, pero en el postrer Adán nadie la va a presentar. Yo no le preparo iglesia a Dios, Él se la preparó hace rato. Señor, que estoy preparando una iglesia, y Él le dice, llega de tarde, mamá, ya yo lo hice hace 2000 años atrás. Diga conmigo sangre, diga conmigo agua. Él habla del agua en la Biblia, de vida. El que bebe de esta agua no tendrá sed. Señor, tengo una sed de ti. ¿No has bebido de él? Se acabaron las canciones. ¿No has bebido de él? ¿A quién le vamos a beber? ¿Al que tiene sed o al que dijo que si bebemos de él no tenemos sed? ¿A quién? El problema de la iglesia, hermano, es un problema de fe. No creemos lo que Dios ha dicho. Que yo tengo sed, lléname. Él te dice, no te voy a llenar. Te puse un pozo de adentro y de tu interior. Nadie te va a tener que echar un chiquito de agua ni encendido. De adentro. Correrán que no velas, no chorritos, ríos de agua. ¿A quién le vamos a creer? ¿Cuál es el problema? Que como la gente obedece más la teología de las canciones que lo que dice la palabra, es como una de esas semanas, hermano, que uno quiere cortarse la pena y le ponen esa canción en el devocional a usted. Yo no me estoy mofando de eso, no me vaya a morir. Si usted conoce mi situación, eso no es una mofa. Lo que yo quiero es que usted madure. Y hay veces que tengo, como no estoy escribiendo, no le ponen negrilla. Entonces uno a veces tiene que resaltar lo que quiere comunicar usando ciertas expresiones. Yo estoy haciendo una exageración de algo que si usted se mantiene allí, no madura. Todos tenemos semanas difíciles. Todos tenemos momentos que nos arrastramos. Todo eso no tiene que ver si usted ora, no ora, si es apóstol, profeta. Eso no tiene que ver con eso. Hay veces que yo me levanto y no me quiero congregar. La carne nunca está dispuesta para hacer la obra del Espíritu. Pero eso no quiere decir que lo que Dios dijo caducó. Cuando Él dijo que dentro de ti hay ríos de agua viva, es cuando lo sientes y cuando no lo sientes. Cuando tienes dos puertas de banco y cuando no tienes una bicicleta para llegar. Alguien aquí me está entendiendo. Tu vida espiritual no depende de lo que tú estás viviendo hoy, depende de lo que Él hizo 2000 años atrás para darte vida y vida en abundancia.
valle de sombra de muerte, sabiendo que Él va contigo. Diga conmigo, agua. El agua habla de la vida. Juan 4:10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría ¿qué? Agua viva. No agua, agua viva. Así nace la obra maestra de Dios, la iglesia. Al fin fue revelado el misterio que había estado oculto desde antes de la fundación del mundo. Ahora fue manifestado y desde ese momento en adelante nada volvería a ser igual. Con razón Pablo dijo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra hechura es del griego poemia, que significa el poema de Dios, la obra de Dios. La iglesia estaba escondida en Cristo desde antes de la fundación del mundo, así como Eva estaba escondida en Adán antes de que Dios lo pusiera a dormir. Adán era figura del que había de venir. Eva se convertiría en la sombra de la que había de venir. Por lo tanto, permítame cerrar con las similitudes entre Eva y la iglesia, entre Adán y el postrer Adán. La iglesia es Cristo en otra forma, porque fue formada de Cristo, así como Eva fue formada de Adán. La iglesia toma el nombre del esposo, así como Eva se llamaba Adán antes de pecar. Porque así como el cuerpo es uno, 1 Corintios 12:12, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, así también Cristo. La iglesia es una nueva creación. Efesios 2:15 la llama un nuevo hombre. Como su esposo, la iglesia es una nueva creación en la tierra, una nueva criatura, una nueva raza. Ella no pertenece a la vieja creación con todas sus distinciones, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas están siendo hechas nuevas. En Cristo, la iglesia es la nueva criatura. Salió de Cristo en el 8º día, el primer día de la resurrección. Como Eva, ella nació luego que toda la creación anterior había sido terminada. Ella se manifestó en el mundo luego que Cristo completó su obra perfecta. La iglesia es la obra maestra de Dios. Como todo buen artista, deja lo mejor para el final. En el Calvario, Cristo trajo la nueva creación y le dio conclusión a la vieja creación, y la iglesia fue formada después de todo, primero lo natural y luego lo espiritual. La sombra fue natural, pero la esencia es espiritual. ¿O no sabéis que los que se unen a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El ADN de la iglesia es idéntico al de su esposo. La iglesia es de Cristo, por Cristo y para Cristo. Ella tiene los genes de Dios, su simiente está en ella. La iglesia porta la vida de Dios. Ella tiene su naturaleza, carácter, impulsos y tendencias. Esta iglesia, Pedro dice, ha sido hecha participante de la naturaleza divina. La iglesia no tiene falta. Ante Dios ella es santa y pura como Cristo. No olvides que Eva hizo su aparición en la tierra cuando era perfecta, sin mancha, sin pecado. Ella fue formada antes de la caída. De la misma manera, la iglesia es sin faltas.
ella estaba en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ella fue tomada de la máxima perfección de Cristo. Así como Adán no podía dar su corazón a algo que fuera menos que él, por eso no lo pudieron casar con una jirafa. Se tuvo que casar con una que fuera como él. Por lo tanto, Cristo no se casaría si no fuera con alguien que no sea como él. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Romanos 8:33-34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando nadie está orando por ti, tu esposo está orando por ti. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así como Eva salió del cuerpo del primer Adán, la iglesia también salió del cuerpo de Cristo. Ella es inseparable de Él y a la vez es diferente. Está tan unida a Cristo que ella ha heredado todo lo que Cristo ha heredado. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo es la fuente de vida de la iglesia. Ella existe solo porque una parte de Cristo habita en ella. Por cuanto Cristo habita la iglesia, Él es su propia justicia. Y por último, la iglesia está escondida en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Su origen no es de esta creación. Ella fue concebida en lo invisible, en lugares celestiales, antes que cualquier cosa pudiese ser creada. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin mancha y sin arruga. Esta iglesia todavía tiene mucho más, pero yo lo quiero dejar ahí, porque lo que yo he querido hacer hoy es simplemente sembrarte una semilla de que tú eres parte de lo más glorioso que ha sucedido en el planeta. La esposa de Cristo. Así. El misterio ha sido cumplido. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es el misterio, mas yo digo esto de Cristo y de su iglesia. Somos inseparables. Y quizás usted dice, qué bonito, pero lo que yo veo con los ojos no se parece en nada a lo que usted está diciendo. Porque hay dos: la iglesia que los hombres edifican y la iglesia que Cristo edifica. La que Cristo edifica usted no la puede ver con los ojos, la tiene que ver en el Espíritu. Porque yo puedo ver en él las deficiencias como Él ve las mías. Yo puedo ver en Él todo lo que le falta y Él ve en mí todo lo que me falta. Pero si yo voy a buscar la obra de Dios por lo que veo en Él, entonces lo que Cristo dijo es irrelevante. Pablo decía, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Yo no puedo buscar a mi hermano por lo que veo, sino por la obra
que Dios ha hecho en mí. Y a la medida que van pasando los años, juntos vamos creciendo y madurando en el Espíritu. En mí mismo, yo no soy iglesia, yo soy parte de la iglesia. En mí mismo, Dios no habita en plenitud, Dios habita a medida. Por lo tanto, la medida de Él, con la medida de Él, con la medida de Él, con la medida de ella, de ella, de él, y cada uno, es que cuando se unen las medidas, manifestamos la plenitud de la medida. A través de toda la tierra hay una sola iglesia que manifiesta a Cristo. Unos van más al frente, otros van comenzando. Unos han madurado, otros nos hemos quedado rezagados. No importa, ya terminó la obra y aquel que la comenzó la perfeccionará hasta el día del fin. Gracias a Dios por su gracia. Mis amados pastores, mis amados líderes y santos del Señor, guardemos el tesoro de lo que hemos recibido. No permitamos que la carne, no permitamos que los celos, envidias, disensiones vayan a obstaculizar la obra del Espíritu en nosotros. Procedamos a la madurez. La gracia de Dios está en este lugar para perfeccionarnos y llevarnos a la medida del varón perfecto. Pastor, he visto un corazón que sabe cuidar a la iglesia. Ese corazón tierno de padre, ese corazón de servidor, ese corazón de hijo, ese corazón de uno que no tiene reparaciones para obedecer al Padre. Es lo que hará que cientos y miles te sean confiados. Cuando vayas subiendo en la escalera y vayas alcanzando nuevas estaciones de la vida en el Espíritu, nunca olvides que lo que estás administrando es de otro. Tú simplemente los cuidas, los diriges, les enseñas, porque su esposo sabe lo que tiene que hacer. Bendigo tu vida en tu casa. Declaro el favor en aumento más que cualquier otra cosa. A sus hijos no les faltará nada. Todo lo que requiera el propósito está provisto en el tiempo perfecto. No te preocupes. No te preocupes. Todo ya está financiado para el tiempo perfecto. Levanta tu mente. Si los adoradores pudieran venir con un cántico de exaltación a Cristo, de exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos hablado de cosas que exceden la capacidad humana, que nos van más allá, que nos retan, porque de aquí usted y yo vamos a salir a las cosas mundanas, los que son males del mundo, a comer, a escuchar chismes, a conocer los problemas de la familia. Todos vamos a eso, todos salimos allí. Volvemos otra vez al quehacer, y este momento se puede ahogar ante tanta cosa que a veces hay. Yo oro en el Señor que esa comunión del Espíritu no se te interrumpa, que mientras hablas con otros, el Espíritu tuyo esté presto para oír al Espíritu de Dios, que se activen dones y gracias, que esto sea una iglesia no solo de palabras, sino también de vivencia profunda en la vida del Espíritu. Dones de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento de espíritu, de interpretación de lengua, de milagros, dones de señales, de maravillas, dones donde la vida del cuerpo sea tan poderosa que cada vez que la iglesia se reúne es como si Cristo se estuviera reuniendo en este lugar.
Padre, yo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, que en esta próxima estación, después de la última administración por el apóstol Edwin, Señor, se abran nuevos tiempos, se abran nuevas temporadas para la vida de mis hermanos. Señor, una palabra tuya a tiempo puede cancelar 13 años de pruebas y de aflicción. Señor, una palabra tuya puede crear pozos donde no había pozos, puede traer fuentes donde no había fuente. Y yo declaro, Señor, que aquellos que han estado sujetos bajo el gobierno, la obediencia del Espíritu, yo te pido, Señor, que desde allí, desde esa experiencia de quebranto, brote, Señor, un creyente que ha sido perfeccionado en el día de la prueba. Y de allí salga como una palabra precisa, propia, justa, de una dimensión de vida que exceda lo que estará enfrentando. Yo declaro, Señor, que cada casa en este lugar representada va a ser una casa generacional. Preparará hombres y mujeres para la próxima generación y caminaremos a la luz de la revelación que hemos recibido, no de lo que habíamos aprendido. Caminaremos en luz y veremos la luz. Veremos más luz y más luz y más luz hasta que el día sea claro y se disipe toda tiniebla que todavía puede haber en nosotros. Cantemos en adoración al Rey y proclamemos su